Los Salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 67. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que se conozcan tus caminos en toda la tierra, y en todas las naciones tu salvación. Oh Dios, que te den gracias los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Que se alegren y salten de gozo las naciones, porque riges al mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te den gracias los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 67. En cuanto al género, el Salmo 67 es una bendición. Es presentada como en forma de una epíclesis. Una epíclesis es un término litúrgico que significa una invocación. Se hace una epíclesis, por ejemplo, en la misa, cuando el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas, invocando el Espíritu Santo para que venga, que santifique estas ofrendas que le son presentadas en el altar. Entonces, esta bendición también es como una epíclesis, una invocación a Dios, un deseo, una petición de que Dios mande su bendición. Por lo tanto, también es considerado este salmo como un salmo litúrgico. Aquellos salmos que invitan a acercarse al templo o una meditación dentro del templo, todo lo que tiene que ver un poquito con el culto, también son considerados pues como unos salmos litúrgicos que tienen que ver con la relación con Dios en el templo. Así que este salmo es como una bendición. Incluso la bendición es propia del padre de familia, pero sobre todo también del sacerdote. Así que tiene que ver un poco con esa relación cultual. Es un salmo litúrgico, un ritual de bendición para el pueblo judío. La bendición que encontramos en Números, de alguna manera retoma estas palabras de esa bendición del libro de los Números, en el capítulo 6, está dirigida en el libro de los Números a Israel específicamente. Así bendecirás al pueblo. Es Dios que le encomienda esta oración a Aarón para que bendiga así a Israel. Pero en el Salmo, esta bendición alcanza un ámbito universal, ya no solo a Israel, sino a todos los pueblos. La estructura que podemos encontrar aquí en este Salmo está
marcada por los dos estribillos que encontramos, por ejemplo, en el verso 4 y en el verso 6. Que todos los pueblos te den gracias, que te den gracias los pueblos. Se repite esa misma frase y está en el verso 4 y también en el verso 6. Así que el Salmo lo podemos estructurar en tres partes. Del 2 al 3 se presenta una bendición sacerdotal o este deseo de bendición, tomando las palabras del libro de los Números, de la bendición sacerdotal. Luego en el 4 aparece por primera vez ese estribillo. Luego viene otro verso, el 5, donde se manifiesta el gobierno recto, el gobierno justo de Dios sobre todos los pueblos. Aparece de nuevo el estribillo en el verso 6, que los pueblos den gracias. Y después los versos 7 y 8, la bendición de Dios presentada o manifestada especialmente en los frutos de la tierra. Así que esta sería la estructura del Salmo. Hay una inclusión en la composición. Una inclusión es una palabra o una frase, una idea que se pone al inicio de un texto y al final como para encerrar una composición literaria. Y aquí aparece en este Salmo 67 la referencia a la bendición. Esa petición o ese deseo de bendición, que el Señor nos bendiga, aparece en el verso 2 y luego al final también en el verso 8, que Dios nos bendiga. Así que este salmo es encerrado también en esa inclusión. Y pues vuelvo a comentar, hay un estribillo que se repite en el verso 4 y en el verso 6, por lo cual nos permite pues ver con mayor claridad esta estructura en tres partes del Salmo. Comentario. La primera parte, los versos 2 y 3, basada en esta parte en la bendición sacerdotal. Dice el Salmo que el Señor tenga piedad de nosotros, que nos bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. En el libro de los Números, en el capítulo 6, 24 al 26, tenemos esa bendición de Aarón. El Señor te bendiga y te guarde. Se hace referencia a la protección. La bendición de Dios se manifiesta en la protección. Que el Señor te muestre su rostro radiante. Que muestre su rostro significa que sea favorable, que no te dé la espalda, es decir, que escuche, que atienda, que reciba, que acoja la oración. Esto significa cuando a Dios se le dice, vuélvete Señor, o déjame ver tu rostro, o no me escondas tu rostro, o busco tu rostro, distintas expresiones para buscar el favor de Dios, la gracia de Dios. Y ese rostro resplandeciente, pues es que produce tranquilidad, produce alegría, produce paz, produce seguridad, presencia de Dios. Podemos recordar el rostro resplandeciente incluso de Moisés cuando bajaba de ese encuentro con Dios en el Sinaí. Es decir, ese encuentro con Dios produce un rostro radiante. También el rostro de Dios es radiante cuando manifiesta bondad, bendición. No lo es cuando la ira o el juicio o se presenta para castigar o para reprender, pero sí lo es cuando se manifiesta para bendecir. Así que el Señor te muestre su rostro, te vea resplandecientemente, es decir,
que te cause ese gozo, esa alegría. También la bendición del Señor se manifiesta en la protección y en que Él concede favorablemente lo que el orante necesita. Que tenga piedad de ti, dice la oración en Números, también la bendición. Que tenga piedad de ti. La bendición de Dios también se manifiesta en la misericordia, en la compasión, en el perdón. Que el Señor te muestre su rostro, se vuelve a repetir esa idea, que te muestre su rostro y te conceda la paz. Vean, con otras palabras, siempre es ese fruto de la bendición de Dios. El rostro radiante, el rostro favorable, te concede seguridad, confianza, alegría. Que te muestre su rostro, que te sea favorable, te concede la paz, te causa la paz, la serenidad. Esta es la bendición que Aarón como sacerdote tenía que hacer a los israelitas, pidiendo protección de Dios, pidiendo el favor de Dios y por lo tanto que ellos pudieran estar en paz. Significa también la prosperidad del pueblo, que pueda permanecer en sus proyectos. Así que esta oración del Salmo, este deseo de bendición, de alguna manera está retomando esta idea de la bendición sacerdotal. Vean el Salmo en el verso 2, que el Señor tenga piedad. Vean otra vez la compasión, que nos bendiga, que nos conceda todo esto que está implicado en la bendición sacerdotal, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que nos muestre su rostro radiante, su rostro favorable. Esta es la petición que se le hace a Dios. Esta idea de buscar el rostro de Dios es muy constante en los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 86:15, mas tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, tardo a la cólera, lleno de amor y de verdad. O sea, de Dios se le busca esa compasión, esa bondad, un Dios lleno de ternura. Entonces, esta idea de que Dios manifieste su rostro misericordioso, su rostro bondadoso, su rostro compasivo. También el Salmo 103:8, clemente y compasivo es el Señor, tardo a la cólera y lleno de amor. Salmo 111:4, de sus maravillas ha dejado un memorial, clemente y compasivo es el Señor. El Salmo 112:4, en las tinieblas brilla, vean, brilla su rostro como luz de los rectos, tierno, clemente, justo. Vean, el rostro de Dios que brilla es ese rostro que concede su clemencia, su compasión, que es rico en misericordia, rico en amor. Entonces, se le pide al Señor que con su rostro pueda iluminar, pueda conceder esa paz, esa tranquilidad, esa bendición que se le pide a Dios. Dios la manifiesta en sus obras, la manifiesta en lo que produce en la persona. Una bendición favorable que ilumina, que hace producir un rostro alegre y sobre todo un rostro sereno. Vean en Eclesiastés capítulo 8 verso 1, la sensatez ilumina, serena el rostro del hombre, cambiándole la dureza del semblante. Vean, de alguna manera, una palabra sapiencial, la persona que es sensata, entonces tiene un rostro radiante.
le ilumina el rostro esa sensatez, le cambia la dureza por suavidad, es decir, un semblante brillante, suave. El Salmo 31:17, haz que alumbre a tu siervo tu semblante, sálvame por tu amor. Vean, tu favor, tu amor, tu gracia, que me salve y así ilumine el rostro de tu siervo. Vean, la gracia de Dios que ilumina también hace resplandecer el rostro de aquel que recibe esa gracia y por lo tanto le concede esa serenidad. Salmo 80, en el verso 4, oh Dios, haznos volver y que brille tu rostro para que nos salve. Vean, que brille tu rostro para que nos salve, es decir, que sea favorable a nosotros. Haznos volver posiblemente se refiere a la conversión. Haz que nosotros volvamos a ti. Y esa idea se repite en el Salmo 80, en el verso 4, en el verso 8, en el verso 20, también como un estribillo constante como está en el Salmo 67, la idea de acción de gracias de los pueblos. El Salmo 119, en el verso 135, haz que brille tu faz para tu siervo y enséñame tus preceptos. O sea, que resplandezca tu rostro sobre mí para que yo aprenda tus preceptos. Daniel 9:17. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas. Ilumine tu rostro, tu santuario desolado, por ti mismo, Señor. Ilumina tu rostro, vean, que escuche la oración. Salmo 89:16. Dichoso el pueblo que conoce la aclamación, es decir, que clama a Dios. A la luz de tu rostro caminan, oh Señor. Ven, aquellos que buscan a Dios caminan a la luz de su rostro. Proverbios 16:15. El rostro sereno del rey trae vida. Vean, la luz del rostro del rey, el rostro sereno del rey trae la vida. Su favor es una nube que trae lluvia. Vean aquí la idea de que ese favor del rey trae lluvia. Si lo aplicamos, el rey Dios, su favor se va a manifestar también en el fruto de la tierra. Vean, entonces aquí está constantemente esta idea muy presente en los salmos y muchos otros escritos, donde el orante le pide a Dios que le sea favorable a sus necesidades y que le muestre ese rostro radiante, un rostro favorable y sobre todo que produzca alegría, que produzca gozo, que produzca paz en aquel orante. En el verso 3, que se conozcan tus caminos en toda la tierra y en todas las naciones tu salvación. Los caminos se refiere a la conducta. Es decir, cómo todos los pueblos van a experimentar la salvación de Dios, cómo todos los pueblos van a poder contemplar el rostro de Dios, cómo todos esos pueblos serán iluminados por el rostro radiante de Dios mediante la predicación, mediante el conocimiento de la palabra, enmendando su conducta o conduciéndose conforme a la justicia, a la ley del Señor. En el libro del Deuteronomio encontramos esa reflexión también sapiencial
que los pueblos, los extranjeros, contemplan al pueblo de Israel preguntándose, ¿quién es ese pueblo tan sabio? ¿Quién es ese pueblo tan prudente? ¿O de dónde les viene esa sabiduría, esa prudencia? De su justicia, porque tienen un Dios cercano, porque tienen unos mandamientos santos, justos. Por eso ese pueblo es sabio, es justo. Así que estos caminos de la ley del Señor, esta conducta basada en el derecho, en la justicia, cuando llega a las naciones, entonces llega la bendición de Dios, llega la salvación de Dios. Puede de alguna manera contemplarse como cierto sentido misionero en este verso 3 del Salmo 67, ese deseo de que la experiencia que tiene Israel de contemplar un rostro favorable de Dios, puedan también tenerla los demás pueblos, puedan también las naciones conocer el derecho, conocer el camino del Señor para guiarse, para tener esa conducta. Por eso, en el deseo de que Dios nos bendiga, nos sea favorable, también está el deseo que a los demás también llegue esta bendición, para que todos conozcan, experimenten la salvación cuando se conduzcan por los caminos del Señor. El estribillo, en el verso 4, pues de alguna manera concluye ese deseo o lo que va a producirse en los pueblos al conocer a Dios y al experimentar la salvación de Dios. La acción de gracias. En los pueblos se va a producir la alabanza, el reconocimiento a Dios y por lo tanto la acción de gracias. Oh Dios, que te den gracias los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Es decir, que canten de alegría, que se alegren. Esto se va a producir en las naciones al conocer la conducta del Señor, la palabra del Señor y al experimentar su salvación. Es una bendición que se pide para nosotros, para el pueblo, se extiende para que llegue a todos los pueblos y que estos también puedan alabar al Señor. La segunda parte del Salmo, en el verso 5, precisamente cuando estos pueblos conozcan al Señor, conozcan sus caminos, experimenten la salvación de Dios, se producirá en ellos la acción de gracias y la alabanza. Vean el verso 5, que se alegren los que se salten de gozo, que se alegren y salten de gozo las naciones. Vean otra vez este alcance universal. Te den gracias y se llenen de alegría, se llenen de gozo las naciones. ¿Cuál es la causa? Que ellas también, estas naciones, se van a dejar guiar, gobernar, conducir por el derecho divino. Riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, gobiernas las naciones de la tierra. Vean una triple repetición del gobierno justo divino. Un gobierno basado en el derecho, basado en la justicia, porque el trono del Señor es recto, el trono del Señor es justo. Por lo tanto, el trono del Señor va a establecerse en todas las naciones y éstas experimentarán la sabiduría, la gracia, la bendición y se dejarán conducir, reinar por el Señor. Es decir, esta alabanza, esta acción de gracias se logra cuando toda la tierra recibe la bendición y cuando se implanta el derecho divino
en todas las naciones. Cuando el Señor sea reconocido como Rey universal, como Rey de todos los pueblos. En los Salmos 96 y en el Salmo 98, pueden ustedes leer con calma después el Salmo 96 y 98, también se invita a todas las naciones a conocer la justicia y la salvación de Dios. Esta idea que ya está presente en el Salmo 67, una idea de el universalismo de la salvación, pues se canta sobre todo en el Salmo 96 y 98. Podemos también, por ejemplo, ver Isaías 2, del 3 al 4. Y acudirán pueblos numerosos, dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos por sus sendas. Pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las gentes, será el árbitro de pueblos numerosos, forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas podaderas. No se levantará pueblo contra pueblo, ni se adiestrarán para la guerra. Pero este deseo de la paz, también manifestado en Isaías, es un poquito este sentido universal de la salvación. Si bien Isaías presenta a Israel, a Sión, al templo, como sede al cual vendrán todos los pueblos y aprenderán de él sabiduría, y Dios reinará en todos, el Salmo 67 es casi como más misionero. Es como llevar esa justicia, llevar esa salvación allá a los pueblos. No tanto que ellos vengan aquí, sino que ésta se lleve a los pueblos. Es decir, cuando esta salvación llegue allá, experimentarán y entonces tendrán al Señor como Rey. Pero pues está manifestada esta idea del universalismo de la salvación. En el verso 6 se vuelve a repetir el mismo estribillo de acción de gracias universal. Oh Dios, que te den gracias los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Luego tenemos la última parte de este salmo, que son los versos 7 y 8, la concretización de la bendición en la tierra, en los frutos. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Otra vez esa idea que concluye el Salmo, el deseo de bendición. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Inicia el Salmo y termina: que Dios nos bendiga y que sea reconocido por todos los confines del mundo. La tierra da su fruto. Esa es la bendición del Señor. Es decir, mediante la lluvia que hace producir los frutos en la tierra, el Señor da la bendición. Esa es su presencia, como el sol que madura las mieses, como el sol que produce el calor y que hace crecer los frutos, que hace madurar los frutos. Así también la lluvia es esa manifestación de Dios y de su bondad, de su presencia, que hace producir la bendición. Así que de alguna manera son los signos más palpables, el sol, la lluvia, mediante los cuales Dios va derramando su bendición. Esa que se le pide, que Dios nos bendiga. Vean en Levítico 26:4.
Levítico 26:4. Les enviaré las lluvias a su tiempo, para que la tierra dé los frutos y el árbol del campo produzca su fruto. Ven, les enviaré la lluvia cuando se habla de bendición. También cuando se trata de que Dios detiene su bendición, no da su bendición, también se refiere a las lluvias. Levítico 26:20. Sus fuerzas se consumirán en vano, pues su tierra no dará sus productos, ni el árbol del campo sus frutos. Es decir, cuando aquellos buscan la justicia, les enviaré las lluvias y producirá la tierra el fruto. Si no siguen los mandamientos, etc., la tierra no producirá sus frutos. Sus fuerzas se consumirán en vano, trabajarán, pero no habrá fruto. Ezequiel 34:27. El árbol del campo dará su fruto, la tierra dará sus productos, ellos vivirán en seguridad en su suelo, en su tierra, y sabrán que yo soy el Señor, cuando despedace las barras de su yugo y los libre de la mano de los que los tienen esclavizados. Es decir, podrán volver a su tierra, podrán trabajarla, podrán tener sus cosechas cuando yo los salve y aprenderán que yo soy el Señor. Zacarías 8:12. Porque hay simiente de paz, semilla de paz. La vid dará su fruto, la tierra dará su producto y los cielos darán su rocío. Yo daré en posesión al resto de este pueblo todas estas cosas. Le daré toda esta bendición. Éxodo 34:6. El Señor pasó por delante de él y exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera, rico en amor y fidelidad. Bueno, esta cita se refiere a cuando Dios pasa por enfrente de Moisés y no puede Moisés ver el rostro radiante de Dios, pero sí alcanza a ver esa sombra y él experimenta su misericordia, su bondad. Bueno, aquí tenemos esta idea constante. Por una parte, se le pide a Dios la bendición, esa bendición que se manifiesta en la protección, en que muestre su rostro favorable, radiante, que le haga experimentar la paz. Pero esa paz y esa bendición se manifiestan concretamente en los frutos de la tierra. Al tener una tierra que ya se puede cultivar, significa que ya no hay guerras, que ya pueden estar tranquilos, que ya se han establecido, que ya no hay ese conflicto entre naciones, que ya no se adiestran para la guerra, porque todos han aprendido sabiduría del Señor. Y está, por lo tanto, implícita en esa bendición para nosotros el deseo de bendición para todos. Que a todos los pueblos llegue esa gracia, que a todos los pueblos llegue esa bendición, para que pueda el mundo estar en paz. Una oración muy idealista, pero realista en cuanto al deseo de Dios. El que quiere que todos los pueblos conozcan la verdad. El que quiere salvar a todos. El que nos ama a todos y quiere ser conocido por todos. Este salmo nos invita a meditar especialmente sobre el tema de la bendición. Hay que orar constantemente pidiendo a Dios su bendición. Papás, todos aquellos que tienen de alguna manera responsabilidad sobre otros,
no se cansen de dar su bendición, no se cansen de tratar de favorecer. Bendecir es proteger, bendecir es dar la gracia, mostrar un rostro amable, un rostro radiante, un rostro que produzca paz, que produzca la alegría. No se cansen de bendecir a sus hijos, de buscar el bien para sus hijos. Sacerdotes, no nos cansemos de seguir bendiciendo al pueblo, de seguir orando al pueblo y de seguir enseñándole los caminos de la paz. Pero tampoco debemos olvidarnos del mandato misionero que tenemos. No acomodarnos solamente a nosotros, tranquilos aquí, experimentar la paz, como diría Pedro, qué a gusto se siente estar aquí. Hay un mundo allá que nos necesita. Hay un mundo sediento de paz, sediento de justicia, con deseo de conocer los caminos del Señor, de experimentar su justicia, de experimentar su consuelo, su gracia. Que todos los pueblos conozcan a Dios, que todos los pueblos puedan alabarlo, darle gracias. Entonces, que no se nos olvide este deseo de implantar la justicia divina, es decir, de dar a conocer la palabra del Señor a todos los pueblos, para que todos puedan conocer y puedan experimentar su salvación. Gracias, hermanos, por ser constantes en esta pastoral de la reflexión de los salmos. Le pido a Dios también que esta iniciativa, este apostolado, sea también de bendición para todos ustedes. Que al conocer estas oraciones de los israelitas para con Dios, también nos ayude a nosotros a buscar a Dios, a buscar la paz, a buscar la salvación y también, por supuesto, esforzarnos por conducirnos conforme a su voluntad. Sigan haciendo este apostolado también ustedes. Compartan con sus contactos para que otros también puedan experimentarlo, puedan también conocer a Dios, pueda llegar la paz también a todos los pueblos. Hagamos este apostolado de seguir compartiéndolo, de seguir favoreciendo que pueda llegar a tantas personas pues estas oraciones, estas reflexiones. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana.